Hola a todos, bueno, mi nombre es Federico Bassen, ya nos presentamos o ya me presenté brevemente en el video de presentación del curso. Yo me dedico a estos temas de política científica, estudié mi carrera de grado en filosofía, luego doctorado en ciencias sociales y ahora también hice un postdoctorado en México sobre el tema de evaluación académica. Entonces, un poco, bueno, lo que me interesa presentarles en este video son los ejes principales de la clase que tienen conmigo, que es esta clase número 7 y luego más adelante los vamos a encontrar también en otra clase sobre evaluación académica. Me interesa entonces presentarles cuáles son las preguntas principales que vamos a tratar de responder juntos en la clase, cuáles son los materiales que tienen que leer y las actividades que están pautadas para que puedan discutir un poco, intercambiar un poco sobre estos temas. Los objetivos de la clase son fundamentalmente dos, acá los formulé como preguntas que son, digamos, las que yo espero que ustedes puedan responder después de leer los materiales, de leer el texto de la clase. Son fundamentalmente dos. La primera es cuáles son los marcos teóricos principales usados en la política de ciencia y tecnología. Es decir, acá lo que me interesa es que ustedes puedan, a partir del texto de Abelio y del texto que yo les preparé como marco de la clase, responder un poco, bueno, cuáles son, desde que la política científica se institucionalizó en las posguerras, en la década del 40, hasta el presente, bueno, cuáles son los principales marcos, las principales ideas que son las que han regido la forma en la que el Estado se aproximó al financiamiento de la ciencia y la tecnología. En este sentido vamos a ver que hay un principal modelo, que es el modelo lineal, que es el que se implementa en la posguerra, y luego diferentes críticas a este modelo lineal que bueno, se van sucediendo y van tratando de enfatizar algún otro aspecto, criticando algunos de los aspectos principales del modelo lineal. Y en segundo lugar, me interesa que nos preguntemos acerca de cuál es el lugar que ocupan las ciencias sociales y las humanidades en el contexto de la financiación de la investigación y el desarrollo. Lo que quiero plantearles con este segundo eje de análisis es que la política científica, que es lo que vamos a ver también en la primera parte de la clase, está fundamentalmente orientada o pensada en su matriz conceptual para las ciencias naturales, las ciencias biológicas y la ingeniería. Entonces eso hace que cuando nosotros queramos aplicar esos marcos teóricos, esos modelos de financiamiento a el campo de las ciencias sociales y las humanidades, nos encontremos con que hay cosas que no encajan, ¿no? Cosas que quizás no estaban planteadas para las particularidades y las especificidades de estas disciplinas. Entonces, bueno, me interesa que reflexionemos, bueno, qué es lo que no cierra, ¿no? Qué es lo que del modelo estándar, que como decía, no fue pensado para las ciencias sociales, no se puede aplicar para las ciencias sociales. Y por otra parte, que pensemos también cuáles son esas particularidades, pero de un modo positivo, es decir, qué modificaciones deberían hacerse en estos modelos o qué nuevos instrumentos pueden plantearse para que sí se tengan en cuenta estas diferencias. Como les decía, hay dos textos fundamentales que me interesa que ustedes lean, que ustedes trabajen para esta clase. El primero, uno para cada uno de esos ejes. El texto de Lea Abelio, que es una socióloga brasileña del Departamento de Política Científica y Tecnológica de la Universidad de Campinas, que es uno de los lugares en América Latina más importantes que se dedican a estos temas de política científica. Un artículo que se llama Conceptos de Ciencia y la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es un artículo en el que ella va recorriendo las distintas etapas desde la posguerra hasta el presente, va analizando las principales matrices de la política científica y también va analizando en forma concurrente cuáles son los conceptos sobre la ciencia, es decir, sobre la naturaleza de la ciencia y del conocimiento científico que están involucrados en cada una de estas concepciones de política científica. No me voy a detener tanto en esta cuestión de los conceptos de ciencia, pero me parece que es un eje que a los que están interesados en lo que podría ser una problemática más de carácter epistemológico, sí les puede resultar más interesante y por supuesto si tienen alguna duda sobre eso lo podemos discutir en el foro.
Y el segundo de los textos es un texto de Robert Frodeman, Carl Meacham y Roger Pilke. Son filósofos también, al menos los primeros dos, de la Universidad del Norte de Texas. Robert Frodeman es un especialista en lo que son los temas de interdisciplina y podríamos llamar la filosofía de la interdisciplina o de la interdisciplinariedad. Carl Meacham, por otra parte, es un especialista en la filosofía de la tecnología, es decir, es un estudioso, digamos, de lo que serían las miradas filosóficas sobre la tecnología. Y Roger Pilke es un politólogo, digamos, una persona que lo que piensa fundamentalmente es en torno a los vínculos entre el conocimiento científico y las políticas públicas. Tiene un libro muy discutido que se llama El broker honesto, que es sobre la cuestión de, bueno, cuál es el rol de los científicos. Él está pensando en ese libro en los científicos naturales, está pensando en la cuestión del cambio climático, y está pensando en cuál es el rol de los científicos en la arena política, ¿no? Pensando fundamentalmente en lo que sucede en Washington. Pero este texto, que se llama Las humanidades para la política y una política para las humanidades, es un texto en el que lo que discuten fundamentalmente no tiene nada que ver con esto que les dije recién del cambio climático. Lo que tiene que ver es sobre cuál es, digamos, una manera de fomentar las humanidades, no solo las ciencias sociales, sino fundamentalmente las humanidades, este texto, que vincule a la producción de conocimiento en las humanidades con ciertos problemas públicos y con ciertos problemas políticos. Es decir, como van a leer en el texto de la clase luego, es un texto que sostiene en algún sentido una interpretación o una propuesta de justificación instrumental de la inversión en las humanidades, ¿sí? A diferencia de otras visiones que podemos caracterizar que sostienen más un argumento o una guía de justificación más ligada al papel cultural o al rol cultural de las humanidades. Este texto es sobre las humanidades y lo puse porque sobre las ciencias sociales más en general, ya creo que en las clases anteriores, cuando analizaron la cuestión de la movilización del conocimiento, ya reflexionaron un poco sobre esto, porque el concepto de movilización del conocimiento está más bien orientado a las ciencias sociales y este texto está más bien orientado a las humanidades. Como les pongo acá, que puede ser que, porque el texto de Bellio está en portugués, el texto de Frodeman está en inglés, y yo obviamente entiendo que alguno de ustedes tenga dificultades con acceder o comprender a esos idiomas. Entonces les sugiero que para el caso de Bellio hay una traducción en español que está online, no sé bien, ahora les voy a buscar el link, lo voy a poner en la clase, pero no es una traducción oficial, digamos, es una traducción que circula por ahí, pero que ustedes pueden leerla siempre con el resguardo de cotejar que sea fidedigna. Y con respecto al texto de Frodeman, no hay traducción. Lo que les ofrezco, si les cuesta leer en inglés, es un texto mío en el que yo reproduzco brevemente algunas de sus ideas, pero bueno, no es obviamente la complejidad del argumento que van a encontrar en el texto original. Y con respecto a las actividades, es decir, que espero yo que realicen una vez que hayan leído los textos y la clase, bueno, al final de cada parte de la clase van a ver que les dejo unas preguntas. O sea, hay dos partes. Una primera parte sobre la cuestión de los modelos de política científica, donde hay una primera pregunta disparadora, que es cuáles de los modelos presentados por Lea Bellio sobre los modelos de política científica es el que ustedes juzgan que en sus países, ¿sí?, se está implementando con más fuerza o el que tiene predominancia en sus países. Con respecto al segundo eje, sobre la política científica y las humanidades y ciencias sociales, la pregunta también hace referencia a sus propias experiencias personales, a su tarea como investigadores, y la pregunta es si han sentido que el sistema académico, el sistema de investigación de sus países, no estaba pensado para las disciplinas de ciencias sociales y humanidades. ¿Y en qué oportunidades vieron esto? Es decir, esta pregunta va a esta cuestión que yo les decía de como una suerte de desacople entre los marcos teóricos de la política científica, que fundamentalmente se orientan a las ciencias duras, y la experiencia concreta de los investigadores de ciencias sociales y humanidades que se hacen un espacio dentro de ese sistema, pero que hay ciertas cosas que no
que sienten que quizás no están como pensadas o adaptadas a lo que son las realidades de sus disciplinas. Entonces, bueno, me interesa ver si pueden pensar en algún ejemplo en que hayan sentido eso, o bien por la negativa, si no, ¿no? Si, por supuesto pueden decirme, no, tu pregunta está sesgada, en realidad a mí no me sucede esto, yo veo que el sistema sí está adecuado a mis disciplinas, cosa que obviamente también es válida. Entonces, bueno, eso por mi parte en este video introductorio sería todo. Espero que podamos intercambiar a través de los foros. Yo estas preguntas las voy a poner como disparadoras en el foro de la clase. También les voy a poner, por supuesto, el material y la bibliografía. Y quedo, por supuesto, a su disposición para cualquier consulta específica o para también la discusión pública general que podemos tener en los espacios del campus virtual para eso. Bueno, nos estamos viendo. Hasta luego.